Dijimos en el capítulo anterior que el principal mandamiento que nos corresponde a nosotros los cristianos, bajo la luz de la palabra, ¿cierto?, es amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque, según la explicación de Juan, como nadie ha visto a Dios, por una parte, y por otra, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, al amar a nuestro prójimo, amamos también a Dios. ¿Por qué? Como amamos a alguien que fue creado a la semejanza de Dios, de esa forma entonces cumplimos los dos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, los cuales eran ama a Dios y también ama a tu prójimo. Pero la pregunta que quisiera plantearles el día de hoy es precisamente esa: ¿cómo amamos a nuestro prójimo? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Cristiano Consciente, un espacio diseñado para pensar, filosofar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Bendiciones. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo una vez más un episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿cómo amamos a nuestro prójimo? Así es. Y es que con respecto al amor, obviamente hoy día en el mundo existen muchas formas de interpretarse. Sin embargo, la forma de interpretación del amor al prójimo que quiero explicar hoy día es justamente la forma de amor que aparece mencionada en las Escrituras y que, para sorpresa de muchos, ateos, cristianos o no cristianos, la palabra amor a la que se refiere la Escritura bajo esta explicación no se refiere solamente a lo sexual, sino también a lo social. Así es, vivimos en una sociedad. Los hombres estamos insertos en una sociedad, a pesar de que no somos de este mundo, obviamente estamos insertos en este mundo. Como nuestros prójimos viven en esa sociedad, al amar al prójimo, también entonces involucramos un acto de beneficencia social en ello. ¿Por qué digo esto? Porque antes de amar a nuestro prójimo, debemos saber quién es nuestro prójimo. Y esa es la pregunta que le hizo un fariseo a Jesús para tentarle. Para ello, entonces, voy a comenzar leyendo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37, y dice lo siguiente. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídalo, y todo lo que gastes de más yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz lo mismo. Dos cosas. La primera de ellas es que el prójimo que aquí habla Jesucristo es un samaritano. Es decir, no era ni un sacerdote ni un levita. Algo que nos parece curioso porque justamente son aquellas dos personas las que están más cerca de Dios y, al estar más cerca de Dios, por lo tanto, deberían aplicar en sus vidas los mandamientos de Dios. Sin embargo, la parábola de Jesús no lo señala así, sino que dice que ambos, el sacerdote y el levita, pasaron de largo, dejando entonces a un extranjero, así es, a una persona que era enemiga del pueblo de Israel. Era de otra nación. Si bien es cierto, los samaritanos también eran parte del pueblo judío, eran una rama que, sin embargo, bajo la mirada de los judíos, esta rama se había distorsionado y habían caído en el paganismo. Por eso que entre judíos y samaritanos, dice también la Escritura, no se trataban. Entonces fue justamente un samaritano quien ayudó a este hombre, a este prójimo. Ese es mi prójimo.
no tan solo, dijo Jesús, aquel que es tu amigo, sino también aquel que es también tu enemigo. Por lo tanto, ahora que ya sabemos quién es nuestro prójimo, pasaremos a determinar entonces cómo debemos amar a nuestro prójimo. Dijimos la semana pasada entonces que a nuestro prójimo obviamente no lo debemos odiar, ni tampoco decirle necio, porque ambas cosas delatan de nosotros un odio al prójimo, y cualquiera que odia al prójimo entonces pasa a ser un homicida. Por lo tanto, según el mandamiento de Jesús, el homicidio no tan solo ocurre en la parte física, sino también en la parte espiritual. De esta forma, entonces, no odiamos a nuestro prójimo. Pero insisto en la pregunta, ¿cómo amamos a nuestro prójimo? Ya sabemos cómo no odiarle, pero ahora, ¿cómo le amamos? En la misma epístola que leíamos la semana pasada con respecto al amor al prójimo, ¿cierto? Y de cómo el odio a nuestros hermanos ya nos convierte en homicidas, es en esta misma carta, en la carta del apóstol Juan, en donde encontramos la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 15 al 18, dice lo siguiente: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, el mismo apóstol que leíamos la semana pasada nos dice también cómo debemos amar a nuestro prójimo. No tan solo de palabras, sino también con hechos reales. Y es que desde este punto de vista, esta palabra que nos habla acerca del amor al prójimo es muy fácil de entender, es muy común de escuchar, es muy fácil de explicar también. Sin embargo, es muy difícil hacerlo. Por una parte, porque si hay algo que diferencia a la Iglesia católica de la Iglesia protestante, es justamente que la Iglesia Católica, dentro de todo lo que podamos pensar de ella y de su doctrina, tiene algo que la Iglesia evangélica no tiene, que es la caridad. Y, para desgracia de muchos de nosotros, aquí la Escritura está hablando precisamente de caridad, es decir, cómo yo amo a mi prójimo, de hechos, obviamente, y no solamente de palabras. ¿Y de qué hechos específicamente? Lo acabamos de leer. Aquel que cierra su corazón contra su hermano cuando ve que tiene necesidad, estamos hablando de términos económicos, materiales, ¿cómo entonces puede decir que mora el amor de Dios en nosotros si no somos capaces de ayudar a nuestro prójimo? Eso es caridad. Es algo que, por desgracia, la Iglesia evangélica pareciera no tener, o por lo menos aquí en mi país pareciera no anunciar o predicar muy poco. Y es que aunque esto nos parezca un tanto contradictorio, la verdad es que es lo mismo que Jesús le dijo a aquel fariseo, a quien Jesús, luego de explicarle cómo se amaba al prójimo, le dijo claramente: ve tú y haz lo mismo. Es decir, haz caridad con tu prójimo. No estaba hablando de algo espiritual, estaba hablando algo netamente material y físico. Y es que eso es lo que dice Juan, por eso lo determinamos. Pero, por si quedara alguna duda para muchos de nosotros con respecto a que el amor al prójimo se refleja en la caridad, no tan solo lo confirmamos con la carta de Juan, sino también con la carta del apóstol Jacobo, más conocido como Santiago, quien, insisto, por desgracia para muchos, habla exactamente lo mismo, coincidiendo con lo de Jesús y coincidiendo con lo de Juan. Santiago capítulo 2 del 14 al 26 dice lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Sé que lo que acabamos de escuchar contradice tal vez muchas de las ideas que nosotros hemos escuchado desde nuestros púlpitos, escuchado de los predicadores, sobre todo bajo el contexto de que muchas veces se nos repite que solamente somos salvos por fe y no por obras. Pero acabamos de leer que Jesús, Juan y Santiago están diciendo claramente que la forma de amor al prójimo es justamente por medio de la caridad. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Lo acabamos de leer en Juan y lo acabamos de leer en Santiago. Sin embargo, Santiago va mucho más allá de lo que dice Juan y lo que dijo Jesús. Es decir, Santiago liga el concepto de la caridad, de las buenas obras, con la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque Santiago dice claramente que la fe sin obras es muerta y que por lo tanto una fe muerta no puede salvar. ¿Se estará contradiciendo la Escritura en sí misma al involucrar el tema de la salvación juntamente con el tema de la caridad? La verdad es que no. La primera Escritura que leíamos en la parábola del buen samaritano, en el libro de Lucas, capítulo 11, comienza con la pregunta de aquel fariseo diciendo: Señor o Maestro, ¿cómo puedo llegar a la vida eterna? Esa era la pregunta principal, es decir, desde ahí se desprende todo el diálogo y la explicación y la parábola que Jesús le dice al fariseo, es decir, se desprende desde el tema de la vida eterna. Por lo tanto, Jesús también involucra el tema de la salvación dentro de la caridad y el amor al prójimo. Y esto, amigos míos, como siempre lo digo, no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Sé que es difícil de asimilar porque tal vez para muchos cristianos solamente hemos basado nuestro evangelio, nuestra forma de vida, en aquel versículo que dice Pablo diciendo que no somos salvos por obras, sino que somos salvos solo por gracia. Y es más, en algún momento Pablo llega a decir que solamente somos salvos por fe. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente: si Juan, Jesús y Santiago involucran el tema de la salvación, de la vida eterna, por medio de la fe y también de las obras, ¿por qué Pablo dice que solamente somos salvos por fe y por gracia y no por obras? Esta pregunta la dejaremos para el siguiente capítulo. Eso ha sido todo por hoy. La paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones, nos vemos nuevamente.